Muy queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y también fieles seguidores de Solidaria TV, bienvenidos. Bienvenidos a este programa que por la gracia de Dios seguimos haciendo mi esposa y yo, y que, bueno, lo tenemos muy metido en el corazón, porque el lema que tiene es sincero, completamente sincero. Estamos contigo, es el propósito que tenemos, y por eso queremos decirte, mira a ver en qué manera podemos bendecirte, en qué manera puedes tener pues lo que nosotros recibimos de gracia, porque queremos darlo de gracia. Personas que estén sin hogar pueden venir y compartir con nosotros nuestros hogares y nuestros recursos, los alimentos, etcétera, y la forma de vivir. Personas que necesitan cualquier ayuda espiritual. Estamos ahí para orar por ustedes y también para aconsejarles en lo que no sea posible por la gracia de Dios. Y en estos días estamos celebrando, porque nosotros somos partícipes de las celebraciones divinas, estamos celebrando la fiesta de Dios que se llama Sukkot, tabernáculos, y que conmemora nada menos como Dios pues hizo Sukkot, hizo cabaña, hizo habitáculo en la tierra al hacerse hombre. Son las fechas en las que Jesús nació en Belén, y son las fechas en las que volverá. Y esta fiesta de Sukkot pues termina el 6 de este mes. Hoy estamos a 3, dentro de 3 días, a la tarde, termina Sukkot. Pero a continuación, inmediatamente después, en el atardecer del día 6, que empieza el siguiente día, pues comienza otra fiesta. Es otra fiesta, pero que enlaza perfectamente desde el punto de vista escatológico con el plan de Dios de qué sucederá cuando Jesús vuelva y se lleve a la iglesia. Pues se celebrará la boda del Cordero, del Hijo de Dios, y por eso se llama Simchat Torah, que es fiesta de bodas. Es curioso que en este caso es con la Torá, ¿verdad? Pero es un símbolo muy claro. Es que Jesús es la Torá, claro. La verdadera Torá, el verbo, viviente, claro. la Torá viviente, claro. No el pergamino, claro. No lo escrito, no el logos, no la ley en términos de... Porque es lo que significa la Torá, es la ley dada por Dios, no para salvar a nadie, sino para condenar a todos. Y además, bueno, frenar la corrupción del pueblo de Israel, que estaba entrando ya en Sodoma y Gomorra. Y es curioso que, claro, los ortodoxos, como no creen en Jesús, como no creen en el Hijo de Dios, no creen que Dios tenga un hijo, no han interpretado bien las Escrituras, no saben lo que significa Elohim, el poderosos, uno y varios. No han interpretado bien lo que significa hagamos, en plural, al hombre, a nuestra, en plural, imagen y semejanza. Y así otros textos tan ortodoxos como ellos leen, pero que... Y además es que cuando en la Shema, la palabra que dice uno no es numérica, es único. Está refiriéndose a que Dios el único, pero no que sea uno en realidad, aunque es un solo Dios, pero en 3 manifestaciones distintas. Claro, ¿cómo pueden limitarle a Dios a que no viva en el eterno milagro de ser un Dios con 3 personalidades diferentes que manifiestan ese milagro eterno
de ser un solo Dios. Desde luego es un misterio. En la unión del amor, que es la sustancia que los une y que es la sustancia divina. La sustancia de él. No cabe duda que es un misterio, ¿no? Para la razón es difícil, ¿no?, de entender. Pues no es tan difícil, porque si Dios mismo, cuando manda que el hombre celebre la boda con una mujer y dice que los dos serán una sola carne, está ahí determinando una imagen humana, pues con bendición divina, de hacer de dos personas totalmente diferentes, fíjate tú, incluso de género diferente, varón y hembra, formen un solo ser. Y pues ahí está el milagro, para empezar, de un espermatozoide, que es una célula que vive por sí misma y puede vivir incluso fuera del cuerpo y seguir viviendo, y un óvulo de la misma manera, otra célula que puede vivir por sí misma, sin embargo se junten y formen una sola. Todo, bueno, hay muchas maneras de explicar lo que el Señor nos da a entender con la unidad, como tú y yo somos un ser con tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Somos una trinidad, en cierta manera, y sin embargo nos planteamos la dificultad de entenderlo, porque lo experimentamos, ¿no? Pero bueno, no es un tema para hoy. Quizá nos inspiramos ahora con el que lo hayas compartido para hablar de la Trinidad en otra ocasión, ¿no? Y el asunto es que los rabinos, ¿cómo celebran esta fiesta? Bailan el baile. Qué importante es el baile para el pueblo de Israel, ¿eh? Bailaremos en las bodas. Y ahora bailan con la Torá, se abrazan a esos rollos y hacen una fiesta maravillosa. Gozan, se lo pasan. Qué pueblo alegre, a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, manifiestan una alegría muy, muy única, yo creo que. Claro, porque aman la Torá, pero la tristeza es que eso puede convertirse en una idolatría, como muchos tienen esa idolatría. La Torá es como si fuera Dios. Y es más, ahora ya han degenerado a darle más importancia a la Haggadah, a la Mishnah, tradición, y al Talmud. Ya lo dijo Jesús, ya Jesús se metía con ellos ya en aquellos tiempos, que daba más importancia a la tradición, así que no es nuevo. Y eso que el Talmud es posterior a Jesús, pero claro, una vez que el Señor cumplió el pacto antiguo hasta el último, milímetro, ¿no? Como el único que cumplió toda la ley, y encima cargó con la maldición de la ley sobre él, inauguró el nuevo pacto y ha dejado por obsoleto el anterior. Y de hecho, pues profetizó la destrucción del templo, y ahí ya están completamente al aire, no tienen ningún sentido, no son capaces de reflexionar el por qué siguen obstinados en esa religión, si no tienen templo, ni sumo sacerdote, ni sacrificios, ni sacerdotes, ni levitas. ¿Cómo puede ser? Ni menorá, ni lugar santísimo, no tienen, o sea, ¿cómo puede ser? El otro día me preguntaba una de las chicas y me decía, ¿por qué el pueblo de Israel no se ha convertido al cristianismo? ¿Por qué Dios no lo ha permitido? Y yo creo que la respuesta está en que el cumplimiento profético tenía que llegar y ellos debían de ser una nación. Si se hubieran asimilado a las demás naciones como los cristianos, estamos todos integrados y asimilados, si ellos no hubieran mantenido su identidad como pueblo de Israel, quizá era necesario llegar a este tiempo. Que estás razonando de que hacerse cristiano es hacerse de otra religión, y cambiar la religión verdadera por otra no es pero convertirse no es eso. Si realmente se hubieran convertido a Jesús, no a una religión,
que es lo que han hecho la mayoría de los cristianos, cambiaron la religión católica por el protestantismo, cambiaron muchos la brujería, el animismo o lo que sea por el cristianismo. Y resulta que bueno, están asimilados, como tú dices, la mayoría están asimilados al mundo. Pero no se asimilaron los apóstoles ni los primeros seguidores de Jesús. Al contrario, establecieron un ejemplo del reino. Pero ¿tú crees que hubieran llegado como nación hasta nuestros tiempos para cumplir las profecías? Sí, porque es Dios quien lo hace. ¿Ya? Y si Él lo tiene pensado hacerlo, no importa si los judíos hacen o no hacen. Pero si no, es como decir, bueno, se les ha cerrado la puerta porque de esta manera pueden cumplir las profecías naturales. No. La conversión es prioridad de Dios. Yo creo que se habrán convertido a lo largo de las... No, hay muchos que se han convertido. Y de hecho, ¿quiénes son los que han extendido la fe de Cristo? Los judíos, primeramente. Luego muchos cometieron la insensatez de los gálatas, que eran judíos, y volvieron a la letra, y volvieron a la ortodoxia, y volvieron a protegerse con el papiro, con la hoja de la higuera, con la religión, porque se dieron cuenta de que era lo más cómodo y lo más satisfactorio para sus bolsillos, para sus vanidades y para el poder. Y no quisieron seguir negándose a sí mismos. Lo hicieron y anduvieron en el Espíritu, pero dejaron de negarse a sí mismos. El llamado es: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuánto? Una vez, cada día. Y tome su cruz cada día. Y sígame. Por lo tanto, no, el asunto habría sido que si el avivamiento que hubo en Jerusalén, con 3.000 judíos llenos del Espíritu Santo, y luego otros 5.000. Que se va a repetir. Que se va a repetir, pero tú entiéndeme. Esos no se asimilaron, al contrario. Fueron la semilla que primeramente pretendieron quedarse en Jerusalén, la santa, la ciudad, la gloria de Jerusalén, olvidando el llamado, ir por todo el mundo. Y por eso Dios permitió la persecución. ¿Pero para qué? La diáspora. Para dar prioridad absoluta a lo que vino Jesucristo a este mundo, a salvar lo que se había perdido, entre lo cual estaba la creación, establecer su reino y su justicia y salvar a los pecadores. Y no hay razonamiento para que podamos justificar como que Dios ha dicho, bueno, no os convierto porque si no, no habríais podido formar una patria. No les ha quitado el velo, tampoco es. Pero ¿por qué no se les ha quitado? Porque primero tienen que ser quebrantados. Tienen unas cataratas como las del Niágara, en sus ojos. Como las teníamos nosotros. No, diferentes. Diferentes, pero... Nosotros las teníamos sin conocer la verdad. Ellos tienen conocimiento que envanece. Pero no están dispuestos a aceptar a Jesús. Y además... A mí el Señor me quitó el velo. Creo que lo va a quitar a ellos también. Al remanente les va a quitar. Pero el problema está en que ellos invocaron la maldición sobre sí mismos y sobre sus descendientes cuando votaron sí a la muerte de Jesucristo, que también le matamos todos los pecadores, está claro, no es un deicidio que sea único de los judíos, ¿no? Pero invocaron la maldición. Y encima no es eso solo, tienen dos hándicaps muy gordos. Como están llenos de inteligencia y eso que son don de Dios que les ha dado a su pueblo desde el principio, y ahí vemos los descubrimientos científicos, el orgullo les puede, el orgullo de mirarse a los demás como inferiores, y luego el amor al dinero, que consiguen fácilmente por esa inteligencia,
esa formación que desde niños le dan prioridad. Ellos saben que pueden tener que huir en cualquier momento y por eso hacen tesoro en su cerebro, en su alma, en el conocimiento, conocimiento, conocimiento. Y conocen la Torá, pero no conocen a Dios. Porque si no conocen a Jesús, no pueden conocer al Padre. Entonces, oremos por ellos, que Dios les bendiga, pero no hagamos razonamientos que puedan plantear justificaciones. Y perdona que te haya corregido en esto, pero no, es definitivo. Te doy motivos para... sí, ya veo. Para discutir. Y bueno, pues ahí están las fiestas de Simchat Torah, que tristemente, por toda la alegría que tienen, y bailan, y hacen una fiesta musical preciosa, pero no se dan cuenta de que no deberían de agarrarse a la Torá. ¿Te imaginas un protestante agarrando la Biblia y bailando con ella y besándola y esto y lo otro? Pues aunque los hay, que van con la Biblia debajo del brazo y no la llevan en el corazón, no llevan a Cristo. La Biblia verdadera es Cristo, Él es toda la verdad, y no se puede llevar debajo del brazo, sino llevar a Cristo en el corazón. Pues en realidad espero que Dios les revele cada día más de los festejantes que esto no solamente simboliza la boda del Hijo de Dios, Jesucristo, con su iglesia, con su pueblo, con su familia. Y nosotros hemos tenido bodas y bodas y tenemos bodas. Qué curioso, 2 bodas tuvimos el día 23 de septiembre, 2 bodas muy queridas. Se nos casó una nieta y una sobrina en el mismo día, juntas. Qué bonita boda doble. Y este sábado pasado tuvimos otra boda de 2 obreritos en Alicante, y tenemos bodas y bodas, siempre yendo en contracorriente. La mayor parte de las parejas no se quieren casar, se juntan, vamos a probar, y bueno, pues no parece que ahora vamos a probar otra vez con otra pareja, y esto es la debacle, porque, ay amigo, casarse es un compromiso que solamente puede ser feliz si se hace con Cristo. Primero, es un pacto de sacrificio, de amor, claro, de gozo, de satisfacción, pero con sacrificio al estilo de Cristo, que es el novio perfecto, y se casará con la iglesia, de la cual, gracias a Dios, que nos ha hecho formar parte. Y vamos a leer una boda curiosa, Juan 2, del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, cuando ya han bebido mucho entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Qué pasaje más maravilloso. Unos 600 litros nada menos de vino le regala a los novios. Y de alta calidad. Menudo regalo. Pero aquí vemos una enseñanza múltiple, muy preciosa. Primero, cuando a veces vamos a Caná y en la peregrinación, pues ministramos a las parejas, y tuve la experiencia, tuvimos juntos la experiencia de que en una de esas visitas para renovación del pacto matrimonial en ese lugar, 3 parejas casadas, 3 matrimonios que estaban pensando en divorciarse, cambiaron de opinión. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Fue algo impresionante como el Señor obró, y renovaron el pacto cuando iban a darse la última oportunidad para romperlo.
Pero ahí vemos también otra enseñanza, y es la María impetuosa, que quiere dirigir, y que le tiene que soltar una pequeña fresca a Jesús. Sí, pero si no es por ella... Ya, si no es por ella, ¿qué? Si no, ¿ves tú? Si no es por ella, él no habría hecho... Sí, me imagino que sí. Por favor. Entonces ella es más no, pero, inteligente y más... No, pero es propio de la mujer tener esa compasión. No intentes excusar lo que es realmente una falta de lugar. Sacó los pies del tiesto. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Tú fíjate qué respuesta la dio. Como diciendo, bueno, es que ¿qué quieres tú dirigir mi ministerio? ¿Te quieres seguir queriendo ser la mater? Y entonces, sin más, él ya tenía el plan bien claro de la oportunidad de manifestar el principal milagro que marcaría el nuevo pacto, cambiar el agua en vino. El agua que simboliza lavarse las manos, que era el lavacro, que es lo que tenían en las sinagogas, etc. No tienen vino para lavarse, no, cuando en realidad lavarse el cuerpo está bien, pero ¿cómo se lava uno el alma? Solo el vino simboliza la sangre del Cordero que lava el alma. Y entonces Jesús tenía el propósito de empezar su ministerio haciendo ese milagro, porque él vino al mundo precisamente para hacer ese cambio del pacto del agua. La letra que limpia, está bien, la palabra, el logos. El vino que está vivo. Pero el vino que es líquido, vivo. Y entonces la otra enseñanza es que aunque María se atreve a querer forzar a Jesús, lo cual es una desconsideración, sin embargo después ella no puede hacer el milagro. No, que no le atribuyan milagros a María. No hay ningún dato de ningún milagro. A pesar de que, bueno, se montan milagros de todas las vírgenes, de todas las clases que son, vamos, mejor no hablar. Pero sin embargo ella dice, sigue mandando, dirigiendo, pero dice, haced lo que él os diga. Ella deja ahí constancia de que confía en que su hijo va a arreglar el asunto, pero sigue diciendo, haced, cuando a pesar de que él la dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no es mi tiempo, te has anticipado a mi tiempo. El tiempo podía ser 10 minutos más tarde, el tiempo suyo. Pero ella actuó en el cronos, en el razonamiento, en la exigencia doméstica de la situación. Y luego encima va y manda a hacer, en imperativo, lo que él os diga. Bueno, por lo menos tiene un reconocimiento de que ella no podía hacer ese milagro. Y Jesús, a pesar de esas torpezas, ella sabía que lo iba a hacer. Porque es que presentar que María siempre es la santa de las santas y perfecta, inmaculada, es mentira. Una maravillosa mujer, pero con sus errores. Bendita mujer, sin duda, y ejemplar en muchas maneras, pero cuidado. Y entonces Jesús hizo el gran milagro. Y eso antecede lo que Jesús prometió: ya no volveré a beber vino hasta que lo bebamos en el cielo, en las bodas. La última cena, ¿no? En la última cena dijo eso. Y bueno, pues sí. Isaías 61 del 10 y 11 dice así: en gran manera me gozaré en Yahvé mi alma, se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Yahvé el Señor hará brotar justicia y alabanza
delante de todas las naciones. Estamos viendo cómo el pueblo escogido, ungido y realmente temeroso de Dios por medio del profeta Isaías, pues declara que hay un noviazgo, que Dios pone a ese pueblo como novio, en realidad como novia, pero y lo atavía con los frutos del Espíritu Santo, las joyas sobrenaturales y con los aromas gratos a Dios, el incienso, la mirra, etcétera, y con vestiduras reales y blancas, ¿no? Y es una profecía sobre lo que sucederá. Primero vendrá Jesús en una nube, proclamará la primera resurrección, y los que han muerto en Cristo Jesús serán resucitados y llevados a la nube. Inmediatamente después, los que vivan o vivamos en Cristo Jesús como vírgenes sensatas, seremos o serán transformados en un abrir y cerrar de ojos de cuerpos biológicos a cuerpos celestes, sin pasar por la muerte, y llevados arriba, absorbidos por ese aspirador omnipotente de Cristo, absorbidos, y juntos los resucitados con los transfigurados, los arrebatados, irá al cielo el novio y celebrará su boda con esa iglesia arrebatada. Y después, bueno, pues es muy sencillo, ahí sí que será una Simchat Torah fabulosa, con millones de personas que hacen la de novia, ¿no? Y después de los 7 días de fiesta de boda, vendrá con la iglesia en un caballo blanco y librará la batalla del Magedón, arrasando a las huestes enemigas que están atacando al Israel que no ha sido arrebatado. Y a continuación, pues, de matar a la bestia del anticristo y atar a los demonios, a Satanás y a los demonios 1000 años, comienza su reino milenial desde Jerusalén. Isaías 62, del 1 al 6. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Yahvé nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Yahvé, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efziba, y tu tierra Beula, porque el amor de Yahvé estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás, los que os acordáis de Yahvé, no reposéis. Bueno, vemos claramente la profecía sobre la boda que Dios celebrará con su Hijo como novio y su pueblo escogido. Su pueblo escogido, que será Israel primogénito junto con la Iglesia. Porque ¿cómo se va a casar un ortodoxo que no cree en el novio? Por lo tanto, estamos hablando de su pueblo redimido, rescatado, el remanente que aceptará totalmente todos a Jesús como Mesías. Esa es el gran avivamiento final para Israel, un remanente de una tercera parte de los que sobrevivan a los quebrantamientos que Dios permitirá. Y es la boda del Señor con su pueblo escogido, apartado para Él. Los que pertenecen a su reino tienen esa ciudadanía que el Rey Jesucristo, el Rey eterno, les concede, que son sus hijos,
es decir, su familia, y que forman la Iglesia de Cristo juntos, judíos y gentiles. Entonces, pues, qué curioso que en esa doctrina de la sustitución protestante, pues están afirmando que la Iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación y los judíos que se queden para sufrir la gran tribulación. Ellos que hay que se queden y la Iglesia se va para arriba y los judíos no, ellos nada. No saben lo que dicen. Ni conocen por el Espíritu las Escrituras proféticas. La Iglesia, perseguida por el Anticristo, huirá y se esconderá. Y se quedará escondida, pues, unos 3 años y medio. ¿Y qué hace escondida? Pues purificándose, perfeccionándose, igual que el pueblo de Israel, 40 años sin negociar, sin dinero, sin nada. Y experimentará el maná, que se tiene que repetir, porque todo lo que es ya fue y será. Y se consagrarán a orar, y empaparse de mirra y de incienso. Mirra simboliza santidad, incienso la oración. Y esperar a Israel. Esperar a los que huyan de nuevo de Israel, porque el Anticristo habrá matado a los 2 testigos, los habrá expuesto públicamente en Jerusalén, sus cadáveres, hasta el 3er día, que son resucitados y llevados arriba, y obligará que se le adore en el lugar santísimo del templo restaurado por Jerusalén, que tiene ese empecinamiento y que además va a convertir con esa obsesión a que Jerusalén se la llame Sodoma. Es tremendo. Donde Jesús fue crucificado, Sodoma, dice el texto Apocalipsis. Y entonces la Iglesia va a estar esperando. ¿Por qué? Porque tiene que vestir de novia a Israel. Preparada la Iglesia, ya pues perfumada, vestida, pulida, perfeccionada, sin mancha, sin arruga, recibe a Israel, que huye hacia el mismo lugar. Y estoy hablando de una gran parte de la Iglesia que la reunión de 2 campamentos, ¿no? Y se produce la unión. La unión de 2 campamentos. Y entonces va a vestir, es la Iglesia la que viste de novia al remanente escogido, que de ninguna manera acepta la idolatría de adorar al Anticristo. ¿Y qué significa eso? Pues significa, bueno, formarla, discipularla, transmitirla toda la revelación mesiánica, crística, y que pueda estar pertrechada de los frutos y dones del Espíritu Santo. Significa que recibirá la plenitud del bautismo del Espíritu Santo. Y eso lo leemos ¿en dónde? Pues nada menos que en Isaías 49:18. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Yahvé, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Fíjate tú, estos que han venido a ti de todas partes, se refieren lógicamente a la Iglesia gentil, que es la hija de Israel, según se le llama también la hija de Jerusalén. Porque nació de Jerusalén. El Evangelio salió de ahí, la salvación viene de los judíos, y la Iglesia es hija de Jerusalén, es hija judía. Y la boda de Esther con el rey Asuero me llama la atención de que es una boda, pues, que tipifica un poco lo que significa la preparación de la novia que quiere Jesucristo desposar. Y esa preparación que ya hemos hablado, en esa espera en la cual se acabó dinero, se acabó todo, ya nada importa, todo se queda como basura, como dijo Pablo, y lo único que importa es adorar al Señor y consagrarse a Él. Y esa boda es curiosa para analizar un poquito, solo 2 versículos de Esther 2, 12 y 13. Estos 2, ¿verdad?
Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Así fue presentada Esther, pues después de pasar un año entero de preparación con baños de óleo de mirra, que simbolizan la purificación, la santificación, el romper con prejuicios, con carnalidades, con el mundo, etc. Y también pues tener el perfume que daba olor santo, grato a Dios, distintos perfumes que simbolizan sin duda pues los frutos del Espíritu Santo, y que entonces pues cambia todo el ser físico, psíquico y espiritual de la novia, y cambia su tacto, lo hace tierno, suave, cambia todo su comportamiento, su manera de hablar y de expresarse en una purificación tremenda. Y qué curioso que nos dice aquí que no se casó más que con Esther. Es decir, hay muchas congregaciones, ministerios cristianos que se creen novias de Cristo, pero él solo va a esposarse con aquella que forma parte de las vírgenes sensatas con aceite, aquella ungida, escogida, y esa fue la esposa del rey Asuero, temerosa de Dios, obediente a su autoridad espiritual, su tío Mardoqueo, y también, ferviente protectora del pueblo de Dios, es decir, que busca la bendición de la iglesia, del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Esa es la que formará parte de la única novia que va a desposarse con Jesús. Muchas novias son falsas, como vírgenes insensatas hay muchas, y también como novias que más que novias son concubinas religiosas. Mateo 22, del 1 al 14, leemos también un pasaje interesantísimo sobre la boda. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vemos claramente este pasaje como una tragedia. Jesús llamó a miles y miles en Israel. Y llamó también a los hijos de Zebedeo, y a Zebedeo no le llamó, porque conocía su corazón. Y les llamó ¿a qué?
al arrepentimiento, el evangelio de arrepentimiento. Él les llamó a seguirle, a seguirle. Y entonces, pues los invitados son todos, o por lo menos los llamados, que son la mayoría. Dios llama a la mayoría, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, salvo que no llama a aquellos que han decidido rotundamente no creer, han decidido ser rebeldes y blasfemos contra Dios. A esos no les llama. Pero llama y llama y llama. Y todos se excusaron. Y así hoy vemos la tragedia de cientos de millones, por no decir miles de millones de cristianos y a bastantes millones de judíos que tienen el llamado. Solo con leer la Torá, con leer el Evangelio, se recibe el llamado. Y que sin embargo todos se excusan y aceptan, si acaso, pues una tradición religiosa. Pero seguir a Jesús, qué locura. Dejar padre, madre, dejar todo y rendirse por completo y seguir a Jesús para vivir por fe, sin cuestionar, dejándose guiar por su espíritu. ¡Qué locura! Pues todos se excusan. No, tengo mis negocios, tengo mi familia, tengo mis compromisos. Ay, ¿qué dirá mi padre, mi madre? ¿Qué dirá mi mujer? ¿O qué dirá el rabino o el pastor? Estás loco con el puesto tan importante que tienes, el dinero que ganas. Me pasó de oír esa actitud en pastores a miembros que estaban deseando ser misioneros como locos y los apagaron. Bueno, pues vemos claramente el resultado, que Dios llama a justos y pecadores, llama a todos, pero claro, no es porque van a entrar en la fiesta de bodas los malos, cuando dice que buenos y malos arrepentidos, ¿no? Sino que serán los malos que se han vestido. ¿No? ¿Y quiénes son los que se han vestido? Los que no siguen con su vieja naturaleza. Está hablando no de un vestido de smoking blanco, sino está hablando de la nueva naturaleza. Y entonces se supone que esos que entran a las bodas y llenan los sillones, las sillas como novia, son los que se han dejado vestir con el vestido de lino fino blanco, se han dejado santificar, purificar, perfumar, adornar con los frutos del Espíritu Santo. Y he aquí que uno se coló, dejando bien claro que nadie se piense que carne y sangre le darán el reino, que nadie se piense que con la vieja naturaleza, el pellejo egoísta, ese viejo hombre, puede entrar alguien a la boda como invitado. Y mira qué tragedia, fue echado afuera al nada menos que a las tinieblas y al fuego, para llanto y crujir de dientes. Y qué triste que muchos pretenden casarse sin vestir de novia. Hay algunas películas de chiste que se presentan a los novios borrachos, haber hecho la despedida o lo que sea, no sé qué, y se casan hechos unos zorros, como vestidos como guardatrapas, que con mucha comicidad. Pero ¿qué novia se olvida de su vestido cuando se va a casar? Jeremías 2:32. Oh generación, atended vosotros la palabra de Yahvé. ¿He sido yo un desierto para Israel? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. La virgen no se olvida del día de su boda y de todos los detalles. Hemos visto estas queridas siervas del Señor y hermanas en Cristo y familiares que se han desposado, estuvieron bien meticulosamente cuidando cada detalle
de su ceremonia y de su vestimenta, igual que los novios. Por lo tanto, sin embargo, mi pueblo me ha olvidado. Fíjate qué comparación hace. Me ha olvidado, es decir, que no se preocupa de qué vestido lleva presentándose en mi presencia cuando viene a los cultos o cuando viene a buscarme, cuando ora, cuando... Qué triste situación. Segunda de Corintios 11:2 nos dice el apóstol Pablo lo siguiente. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Segunda de Corintios 11:2. Ah, es la segunda, tengo aquí primera. Segunda, no, ahí yo te he puesto segunda, pero... No, pero bueno, segunda de Corintios 11:2. Os visto como novia. Ya me parecía que no encajaba, pero... Claro, no tiene... Igual tú tenías un mensaje para... Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Os celo con celo santo de Dios. Es decir, quiero ser instrumento de que entendáis que Dios es celoso, ese celo santo, no quiere ninguna infidelidad, quiere un matrimonio de compromiso total. Y es lo mismo que podemos leer en Oseas 2, 19 y 20. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahvé. Qué hermoso plan de boda. Y ahí tiene toda la parte fundamental, la da el novio con sus milagros de infundir su naturaleza santa en la novia. Apocalipsis 19, 7 y 8, seguimos leyendo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Que podamos decir esto cada vez más. Dejémonos limpiar, purificar, dejémonos ungir, dejémonos vestir, porque están cada vez más cerca las bodas del Cordero. Y gocémonos por ello, porque es hermoso poder participar en ellas. Apocalipsis 21, del 9 al 14, nos habla de la novia celestial. Lo que la Iglesia realmente está manifestando es la nueva Jerusalén. Esa es la nueva Jerusalén. De tal manera que la Jerusalén terrenal, desde la cual Jesús va a reinar 1000 años, desaparecerá. Pero ya en el reino milenial bajará la nueva Jerusalén para presentarse como novia celestial, residencia, palacio y ciudad de oro, de zafiros, de piedras preciosas, algo glorioso. Vamos a leer esa novia celestial. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles de Cristo. Qué tremendo mensaje de que esa novia, la Jerusalén celestial, ciudad perfecta que Dios tiene como residencia, bueno, pues está en realidad tipificando la novia perfecta de Jesucristo. Los regenerados de las 12 tribus, entre los cuales estarán los 144.000
del final, y los apóstoles que representan todas las iglesias, dirigidas por el Espíritu Santo como fundamento. Esa es la novia, la unión de dos campamentos, de dos pueblos en uno. En ella las tribus de Israel regeneradas, los que verán al que traspasaron y creerán en él, que son el remanente que será añadido a la iglesia de Cristo, y los ministerios, ¿no? Los ministerios, los apóstoles de la iglesia de Jesucristo, que ha dejado y ha permanecido sin que ser destruida durante estos 2000 años. Por tanto, gocémonos. Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Triplemente dichosos los que son llamados a las bodas del Cordero y escogidos, y tienen silla con su nombre allí, en el gran banquete, con Jesucristo. Seamos parte de esos bienaventurados. Oremos a Dios. No me dejes fuera. Por favor, haz lo que tengas que hacer. Vísteme, lávame más y más cada día. Purifícame, úngeme y llévame a tu boda, por favor. Hazlo. Y perdona siempre, cada día, los estorbos que te hagan. Gracias. Oremos. Sí, Señor, cumple estas palabras en nosotros y prepara tu iglesia, Señor, para tu venida, que formemos parte de esa novia, Señor. Estemos vivos o nos resucites, pero que estemos en esas bodas que tú estás preparando. Y prepara tu iglesia para que realmente manifieste tu justicia, Señor, y brille la luz de tu Espíritu Santo en ella. Sí, Padre. Señor amado, dale las fuerzas en el tiempo en el que vivimos, Santo, y en el tiempo que se aproxima, Señor. Tu gracia preciosa es suficiente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa. Si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor nos lleve a su boda.